Bueno, hoy nos toca el tema, el llamamiento eficaz, llamamiento que hace el Señor. Forma parte justamente del orden de la salvación, que es lo que venimos hablando en esta materia de la teología sistemática. Se llamaba ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Doctrina de qué? Doctrina de la salvación. Y el término académico, ¿y quién se acuerda? Soteriología, ¿sí? Bueno, vayan familiarizándose con el lenguaje académico también, ¿sí? En Doctrina de la Salvación hemos visto ya acerca de la gracia salvífica de Dios, la gracia que salva, y una gracia común que es para todos, ¿sí? Aún los que no merecemos, todos recibimos gracia de Dios. También hemos visto y hemos aprendido acerca del plan eterno del Señor para redimirnos. Y en ese orden de la salvación hemos visto que comienza con un acto soberano de Dios de la elección, ¿sí? Un acto de elección soberana. ¿Cuándo nos eligió el Señor? Antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, en la elección hemos hablado también de la predestinación, que es un tema que se menciona en la Biblia, ¿sí? Así que siempre si hablamos de elección es porque la Biblia habla de elección. Si hablamos de predestinación es porque la Biblia habla y enseña de la predestinación. Y hemos también tocado un punto en cuanto a lo que es dentro de la doctrina de la soberanía de Dios, la doctrina de la reprobación, que era aquellos a quienes el Señor no ha escogido para ser salvos, ¿sí? Sabemos que no podemos filtrar el acto electivo y soberano de Dios a través de nuestra mente, porque nos vamos a ver inclinados a pensar que no es justo que Dios haya escogido unos cuantos y a otros no. Pero hemos quedado en claro que no deberíamos nosotros ni nos conviene pedir justicia porque no nos salvaríamos nadie, ¿sí? Porque todos pecamos, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios en su soberanía, al elegir y al no elegir, está glorificando atributos de su carácter, ¿sí? Por ejemplo, Dios es glorificado en su gracia y misericordia, en su infinito amor, en aquellos a quien Él ha salvado, ha escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y Dios glorifica su justicia, su carácter de Dios justo, en aquellos a quien Él no ha escogido, sino que van a pagar por sus delitos y pecados, porque Dios no es responsable del pecado del hombre. El hombre peca por su propia concupiscencia, ¿sí? Dios no es culpable del pecado del hombre. Dios creó al hombre perfecto y el hombre es el que decidió cometer pecado. Así que ya hemos visto este panorama, entonces vamos a hablar ahora del otro punto de esa orden de la salvación. ¿Se acuerdan que Pablo en Romanos 8 decía que a los que antes Él conoció, a estos también los predestinó, ¿sí? Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Hoy vamos a hablar del llamamiento de Dios, ¿sí? Conocido como el llamamiento eficaz o el llamamiento interno que hace el Señor. Pero me gustaría que antes vayamos a tomar lectura de un capítulo de la Biblia que es muy ilustrativo de esta doctrina del llamamiento eficaz, puesto que nosotros hemos visto la clase pasada que cómo estábamos nosotros antes de recibir a Cristo. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados, ¿sí? Y un muerto no puede responder. Entonces, ¿de qué forma Dios salva y regenera a alguien que está muerto en delitos y pecados? Entonces, vemos nosotros de que el llamamiento es a través de la proclamación de la palabra de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ir a Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer esta visión que tuvo el profeta Ezequiel sobre el valle de los huesos secos. Y vamos a prestar atención de que todos estos huesos que estaban secos, algo ocurre cuando la palabra es pronunciada, cuando la palabra de Dios es dicha por la boca de un mensajero, ¿sí? Dice el capítulo 37 del profeta Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí
Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar, dice la palabra, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. ¿Y cómo estaban? He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. O sea que estaban bien muertos, ¿sí? Muertos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Que respondió el profeta, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza. Esta expresión profetiza es habla. Di la palabra, háblales. Dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd qué cosa. Palabra de Dios, palabra de Jehová. ¿Qué es lo único que puede hacer que un muerto reviva? La palabra de Dios. ¿Queda claro? ¿Qué es lo único que hace que un muerto reviva? ¿Qué es? ¿Cómo hemos revivido nosotros? Por oír la palabra de Dios. Y acá dice, dile a estos huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. Y ahí va lo que Dios le manda a decir al profeta. Dile así, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién dice que hace entrar espíritu a los muertos? Es Dios. Dios, Jehová el Señor, es el que hace entrar espíritu para que vivan los que están muertos. ¿Pueden empezar a ver este cuadro? Como es una visión que ejemplifica el llamamiento y la regeneración de alguien que estaba muerto en delitos y pecados. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. ¿Quién es el que hace todo esto? Dios. Porque ¿de quién es la salvación? De Dios. No son los muertos que hacen esto, sino es que Dios es el que le da espíritu y los reviste de una nueva vida. ¿Sí? Ahora vemos que dice, y viviréis. Versículo 6, la parte final. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Puede una persona conocer quién es Dios estando muerto en delitos y pecados? No. ¿Cuándo va a conocer quién es Dios? Cuando sea regenerado, renacido, revivido. Por eso es que hay muchas personas que creen que son creyentes o que son cristianos porque practican la religión cristiana, pero no fueron muchos revividos porque escuchan cualquier tipo de mensaje menos la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Cuando alguien conoce el Evangelio de Jesucristo tal y cual la palabra lo enseña, entonces dice, recién sabréis quién soy yo. Versículo 7, viene la obediencia del profeta. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. No sé si lo relaciona con lo que pasó en la cruz del Calvario, que hubo un estruendo, un terremoto. Cuando Él moría y entregaba su vida, los sepulcros se abrieron también. Fíjense ustedes que en la muerte de Cristo hay vida. Y acá dice que Él escuchó un ruido, y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel los cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Jesús le dijo esto a Nicodemo. Nosotros somos los que son nacidos del espíritu como el viento.
que no sabe de dónde viene, hacia dónde va. El Espíritu es así, pero sí está y sabemos que es el que da vida. Estamos relacionando esto con la nueva vida o nuevo nacimiento. Versículo 10, y profeticé como me había mandado y entró en ellos espíritu. ¿Y qué pasó? Y vivieron. ¿Y qué pasó? Se pusieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Esto es la conversión, esto es la transformación y esto es también nuestro viaje a la patria celestial. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Bueno, esta es una visión, la visión del profeta Ezequiel sobre el valle de los huesos secos. Esta visión que acabamos de leer en Ezequiel 37 es la que nos va a ilustrar bíblicamente para entender lo que es el llamamiento eficaz y la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Hoy vamos a tocar únicamente acerca del llamamiento. El próximo martes vamos a hablar de la regeneración, la conversión. Y repasando nuevamente, a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué es el llamamiento? El llamamiento del Evangelio. El llamamiento del Evangelio es eficaz. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el mensaje del Evangelio que produce un llamamiento eficaz y una transformación eficaz? Déjeme decirle que hay muchas personas en el mundo que dicen, yo predico el Evangelio. La pregunta es, ¿cuál Evangelio? Porque cada vez que pasa más el tiempo hay más cantidad de evangelios, pero que no es el Evangelio del arrepentimiento. No es el Evangelio bíblico que encontramos. Así que deberíamos en esta clase entender muy bien que Dios salva, Dios llama y transforma a un pecador que está muerto en sus delitos y pecados en nueva criatura únicamente cuando se predica el Evangelio bíblico del Señor Jesucristo. Es lo que trae salvación. Así fuimos salvados nosotros y ahora se nos encomendó a nosotros la tarea de proclamar y anunciar este mismo Evangelio. Amén. Así que tomando en cuenta en este orden de la salvación que habíamos visto en la clase pasada, así como Pablo decía que los que predestinó también los llamó, fíjense en que el llamamiento está incluido dentro de una cadena de sucesos progresivos que van dándose. Conoció o escogió, predestinó, y después dice los llamó, también dice los justificó y termina diciendo los glorificó. O sea que nadie que es llamado eficazmente puede perder o salirse de esa línea, de esa cadena de salvación que es el orden de la salvación. Si alguien ha sido llamado es porque ha sido escogido antes de la fundación del mundo, predestinado para salvación y ahora el llamamiento se llevó a cabo para que haya una regeneración, una conversión, un nuevo nacimiento y estamos en el proceso de la santificación hasta llegar a ser glorificados. Entonces, ¿qué es entonces el llamamiento eficaz? ¿Sí? Vamos a desarrollar hoy la clase acerca de lo que es el llamamiento eficaz. Primero tenemos que entender que hay un llamamiento general. ¿Sí? ¿Cuándo se da el llamamiento general? Cuando todas las personas pueden oír el Evangelio de Jesucristo.
O sea, todas las personas pueden oír el Evangelio de Jesucristo, pero no todos van a responder afirmativamente, ¿sí? Seguramente usted le ha compartido el Evangelio a alguien, pero no respondió afirmativamente. Seguramente lo desechó, no le interesó, se burló o directamente te engañó. Te dijo sí, pero nunca pasó nada, ¿sí? Ahora, en ese llamamiento general que se hace, está el llamamiento eficaz o un llamamiento particular en la cual Dios habla al interior de la persona. Tomando la visión de Ezequiel que acabamos de leer en Ezequiel 37, del Valle de los Huesos Secos, ¿dónde comienza la vida? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera, ¿sí? Los huesos, los tendones, las carnes, la piel, ¿sí? O sea que es de adentro hacia afuera. El llamamiento empieza desde adentro, ¿sí? Es un llamamiento interno, bien adentro. Porque según Hebreos 4, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y es comparada a qué? A una espada de 2 filos, bien filosa. ¿Y qué hace la espada de 2 filos? Penetra hasta lo más profundo. O sea que la palabra, con el llamamiento general, predicada por un mensajero, algunos pueden ser solamente externos, superficial, pero en algunos va a perforar hasta lo más íntimo, dice la Biblia, provocando una separación, dividiendo hasta el espíritu del alma. O sea, la misma palabra tiene ese poder. Entonces, el llamamiento eficaz tenemos que entender conforme a lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia en Romanos 8:30, dice así: a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó. Está indicando que este llamamiento es un acto de alguien. Alguien llama a alguien. Por eso nosotros tenemos que respondernos quién llama y a quiénes llama. Así que está claro entender que así como en la visión del profeta Ezequiel, Dios, Jehová Dios, le dice a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta, ¿cuál fue? Pero claro, Señor, ¿cómo no lo voy a hacer vivir? Tráigalo a los muertos, que yo los voy a resucitar. ¿Así le dijo? No, le dijo: Señor, tú lo sabes, porque ¿de quién es la salvación? Del Señor. Y nosotros no sabemos quiénes son los que van a responder. El Señor sí sabe quiénes son. Por lo tanto, lo que le dijo es: tú lo sabes. Y aquí vemos nosotros de que es Dios el que le dice: bueno, profetiza, habla, transmite el mensaje a estos huesos secos y vivirá. Entonces, fíjense en ustedes que el que claramente se ve en Ezequiel, como también se ve en Ezequiel en otro capítulo que habla de la transformación, la regeneración, que eso lo vamos a ver el próximo martes, el que hace la obra es Dios. Y hemos aprendido que nuestra salvación es trinitaria. Es Dios el Padre que escogió, es Cristo que redimió y el Espíritu Santo que aplicó la redención. O sea, nacemos del Espíritu. Nacemos de nuevo siendo hombres y mujeres renacidos espiritualmente. Por lo tanto, nuestra salvación es trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos salvó. Cada uno de nosotros fuimos salvados por obra de Dios. Así que, ¿quién es el que salva? Dios. Por lo tanto, ¿quién es el que llama? Dios. ¿Dios quién? ¿El Padre? ¿Dios el Hijo? ¿Dios el Espíritu? Mis hermanos, Dios Padre en el Hijo, Dios Hijo por el Espíritu, pero es Dios. Lo que nosotros podemos entender es que quien es el que llama a los que Él escogió de antes de la fundación del mundo es Dios, el Padre. Él es el que escogió. Él es el que llama. Por eso Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si no es traído por mi Padre.
¿Lo ven? Entonces, la primera pregunta respondida es, ¿quién es el que llama? Es Dios. Ahora, lo hace a través de un mensajero a quien Dios envió. Salvo algunas excepciones bíblicas, porque la demás no nos consta, pero si Dios quiere lo puede hacer, fue Dios directamente hablando. ¿Sí? En el caso del Antiguo Testamento era mucho más frecuente, y en el caso del Nuevo Testamento podemos ver en el llamamiento y la conversión de Saulo de Tarso, que Jesús ya había muerto y resucitado y ascendido a los cielos en gloria, pero sin embargo, cuando apareció al mediodía un resplandor de luz que sobrepasaba el sol, al mediodía, que lo encegueció, él le dice, ¿quién eres? Y Jesús le dice, soy Jesús a quien tú persigues. O sea que en algunos casos bíblicos excepcionales, porque tampoco es una regla, es un llamamiento cara a cara, personal. Pero el llamamiento, Dios, como dice Pablo, quiso salvarnos a nosotros por la locura de la predicación. ¿Por qué la locura de la predicación? Porque para el que no entiende es locura, pero para nosotros es gloria. Por eso es que alguien va a predicar el Evangelio. Alguien te habló de Cristo a ti, hermano. Alguien te anunció el Evangelio. Alguien está predicando el Evangelio. Y ese alguien también eres tú. Por eso que el Señor te llamó para que prediques de su Evangelio. Para que otros también escuchen. En este caso, Ezequiel era alguien a quien el Señor le dijo, di la palabra. Y él dijo, así dice, oíd palabra de Jehová. Por lo tanto, lo que vemos nosotros es que quien salva es Dios. ¿A quiénes salva? Porque el llamamiento es general. Puede haber un auditorio de miles de personas, pero no todas las personas van a responder igual. Fíjense ustedes que cuando Pedro, el día de Pentecostés, se había reunido una multitud de gente de todos los pueblos y lenguas que estaban allí, cuando fue el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Y dice que todos vinieron y le escucharon hablar en sus propios idiomas y estaban maravillados. Pero ¿cuántos creyeron cuando Pedro predicó? 3.000. 3.000. Yo creo que si nosotros predicamos el Evangelio y se convierte en 3.000, nosotros decimos, cerremos la iglesia, ya estábamos llenos, ¿no es cierto? Bueno, 3.000 no era nada comparado a una gran cantidad de gente, una multitud de gente que había en ese tiempo. Ahora, ¿quién es el que llamó? Vamos a ver un poquito en Hechos de los Apóstoles que la tarea de ese llamamiento, para que Pedro vea el poder del Evangelio, vamos a ver el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Dice el versículo 40, y con muchas otras palabras, Hechos 2:40, y con muchas otras palabras, ¿qué hacía? Testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, fíjense, para recibir, ¿qué hay que hacer antes? Pero ¿usted recibe algo si alguien no le ofrece? No, o sea que para que alguien reciba, ¿qué tiene que haber? Alguien que ofrezca, ¿sí? El que estaba ofreciendo el mensaje y el llamado al arrepentimiento era Pedro. Por lo tanto, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Esto sí que era eficaz. Ahora fíjese en el versículo 47. Estas personas que estaban tan contentas por haber sido convertidas y transformadas, dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y Pedro añadía, ¿así dice? No, y el Señor añadía cada día a la iglesia a todos. No, a los que habían de ser salvos. No era a todos, era a los que habían de ser
salvos. Por esa misma razón, mis queridos hermanos, vemos nosotros de que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario debe ser anunciada a todos los hombres, pero no todos los hombres van a creer, sino solamente los que han sido escogidos de antes de la fundación del mundo para ser salvos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces ya hemos respondido 2 preguntas del llamamiento eficaz. ¿Quién es el que llama? Dios es el que llama. ¿A quiénes llama? A los que Él escogió de antes de la fundación del mundo. ¿Sabemos quiénes son los que van a responder? No. La respuesta es, Señor, tú lo sabes. ¿Pero vivirán? Sí. Pero tú sabes quiénes son los que vivirán. Yo sé que predicando el Evangelio de Jesucristo, alguien va a responder eficazmente, pero yo no sé quién es. Yo sé que alguien va a responder eficazmente. Veamos un poquito acerca del llamamiento eficaz, algunos puntos para observar. Porque si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el motivo o el propósito del llamamiento que Dios hace a personas muertas en delitos y pecados? Principalmente nosotros sabemos de que hay un pueblo a quien Dios ha escogido para que sea una nación santa para Jesucristo. Pero lo que vemos es que hay textos que, por ejemplo, nos dicen cuál es la procedencia y cuál es el destino. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9 es un texto conocido y que también nos hace ver a nosotros la procedencia desde donde estábamos y a dónde fuimos llamados. Y el versículo 9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes del que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde? ¿Hacia dónde? De las tinieblas. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba usted? En las tinieblas. ¿A dónde fuimos llevados? A su luz admirable. También nosotros podemos entender que es el reino de Dios, porque fuimos sacados del reino de las tinieblas a el reino de Jesucristo. Entonces, la procedencia es de un lugar de muerte a un lugar de vida, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros estábamos en un lugar y fuimos trasladados a otro lugar. Por eso es que hay un llamamiento. Alguien llama de un lugar a otros. Como hemos visto en Ezequiel, yo abriré las puertas de vuestros sepulcros y saldréis y viviréis. Es nuestro lugar donde nuestra procedencia hacia nuestro destino. Por eso es que fuimos predestinados de antes de la fundación del mundo para terminar en gloria. Amén. Segundo, ¿cuál es el motivo del llamamiento? O el para qué el Señor me salvó. Me salvó porque era muy bueno, me salvó porque era muy santo, porque le era a Dios muy útil. No, ¿no es cierto? No existe ningún motivo que Dios vio en mí para llamarme. Pero sí lo que podemos ver nosotros es que Dios claramente tiene un propósito. ¿Cuál es ese el propósito? Alguien que busque 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, y otros que busquen Hechos, que hemos leído recién, capítulo 2, versículo 39. 1 Corintios 1, 9, y otro que busque Hechos 2, 39. ¿Quién lo tiene? Hechos 1 Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo
Bueno, nos ha llamado a tener comunión con su Hijo, ¿sí? El otro texto. Porque para vosotros es la promesa, y para vosotros, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Ajá, a los que llamare el Señor, ¿sí? Fíjense en ustedes que nos ha llamado a tener comunión con nuestro Hijo. Antes, ¿cómo estábamos? Sin comunión con Cristo. No le conocíamos, le aborrecíamos. Éramos enemigos de Dios por naturaleza, pero hemos sido llamados con el motivo para pertenecer a Él, para estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué nos llamó? ¿Para tener qué cosa? Comunión. La pregunta es, ¿tengo comunión con Cristo yo? ¿De qué forma tengo comunión con Cristo yo? Porque la religión me presenta un Cristo de yeso, a un Cristo muerto, donde yo sé que invoco su nombre y está, pero no tengo una relación y una comunión. El que tiene una comunión con Cristo tiene una nueva relación con Cristo. Por lo tanto, Cristo no es simplemente un salvavidas colgado a la pared, para el caso de emergencia me lo pongo. No, Cristo es mi Dios, mi Señor. Y hemos sido llamados a tener comunión con Él. Amén. También nosotros vemos que en esta comunión que tenemos con Cristo, y también tenemos una comunión con su reino y con su gloria. ¿Qué quiere decir? Que fuimos llamados a tener una vida diferente, tener una comunión no solo con Cristo, sino al tener con Cristo, con su reino y también con su gloria. Quiero que me ayuden aquí con los textos. Primera de Tesalonicenses 2:12, otro que busque Primera de Pedro 5:10 y otro que busque Segunda de Pedro 1:3. Veamos lo que dicen los textos acerca del propósito del llamamiento. Sí, de Tesalonicenses 2:12. Vayan buscando ese texto. Primera de Pedro 5:10 y Segunda de Pedro 1:3. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 2:12? ¿Quién lo tiene? Fuerte. Ya uno. Vamos. Muy bien. Él nos llamó a su reino y gloria para tener comunión con Cristo. Así que ¿cómo debemos andar, hermanos? Dignos de ese llamamiento. Dignos. Les aseguro que si somos invitados de pronto a participar de alguna cena real en la reina de Inglaterra, supongamos, ¿sí? ¿Usted cree que vamos a ir de jeans, de zapatilla? El protocolo nos hace vestirnos de punta en blanco, nos van a hacer que vayamos a peluquería, a hacernos las uñas de las manos, a todos, para presentarnos un momento ante la realeza. Ese es un protocolo terrenal. Se darán cuenta ustedes que hay distintos tipos de niveles protocolares en este mundo y que no nos preguntan a nosotros, sino que nos obligan a que hagamos las cosas que ellos determinan. ¿Cuánto más debe ser mi conducta digna de su llamamiento si fuimos llamados, valga la palabra, de la porquería del reino de las tinieblas y trasladado al reino de Jesucristo, a su luz admirable, para tener comunión con el Rey y para participar de su reino y de su gloria, dice? Así que andemos como es digno de ese llamado. Así que yo debo revisarme. ¿Estoy viviendo digno a ese llamado? ¿Estoy haciendo las cosas dignamente como Dios quiere que viva? ¿O estoy viviendo indignamente? La palabra nos enseña a nosotros que debemos evaluarnos, someternos a prueba, debemos examinarnos e incluso hasta para participar de la mesa del Señor dice que nos probemos cada uno para que no participemos indignamente de la mesa del Señor. Por eso, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace a nosotros
andar indignamente. Ese sería el problema. Porque si yo soy llamado del reino de las tinieblas, trasladado a la luz de Jesucristo, a su reino amado, para tener comunión con Él, ¿qué es lo que a mí me hace andar indigno a su llamado? No es justamente lo que yo debo poner el foco de la atención y el desafío primordial en mi vida de madurar espiritualmente y no andar conforme a los apetitos de mi carne. En otras palabras, no vivamos en la carne, andemos en el Espíritu, dice la palabra. Porque el que anda en la carne manifiesta son las obras, dice Pablo, y manifiesta todo lo que la carne en sus apetitos quiere hacer. Por lo tanto, mis hermanos, vivamos digno de su llamamiento. ¿Qué dice 1 Pedro 5:10? Léelo, María. Amén. En su gran amor nos ha llamado para tener una unión perfecta con Cristo en su gloria. O sea, nosotros no podemos todavía entrar a la dimensión de lo que significa este llamamiento, hermanos. Porque les aseguro que si el cantante de moda, el político más famoso, el hombre más popular de la tierra que puede existir te llama y te invita a cenar a su casa, le vas a contar a medio mundo, ¿sabes quién me llamó? ¿Sabes quién vino a mi casa a decir que yo vaya a cenar con él en su casa? Somos demostrar nosotros con orgullo que me llamó tal persona, que me invitó tal persona. Y mire, si somos capaces de nosotros sacarnos una foto con un famoso y decir, ¿viste con quién estuve? Pero simplemente de sacar una foto. Si a veces es motivo para sacarme orgullo, decir, ¿viste con quién estuve? Hermanos, entendemos la magnitud de este llamamiento. Sabemos a dónde y con quién y para estar unidos a quién y dónde hemos sido llamados. Nada más y nada menos que el creador del cielo y de la tierra, el que sustenta todas las cosas, el que ama por naturaleza, el que es el Dios todopoderoso, te llamó para que integres una comunión con Cristo en su reino y en su gloria. Segunda de Pedro 1:3. ¿Quién lo tiene? Fuerte. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fuimos llamados a su gloria y excelencia. Si yo fui llamado a su gloria y excelencia, ¿yo puedo ser mediocre? ¿Cómo nos molesta cuando contratamos a alguien que haga algún servicio en nuestra casa y lo hace en forma mediocre, no? Para eso lo hacía yo. ¿Yo qué lo decimos? Para eso lo hacía yo. Si te pago para que haga algo excelente y haces algo mediocre. Cuando nosotros nos molestamos así, deberíamos replantearnos. ¿Estoy viviendo para la excelencia del Señor? Y yo sé que nunca vamos a llegar aquí en la tierra a tener el 10. Pero en cuanto de mí dependa, voy a hacer todo lo posible para esmerarme y hacerlo mejor y dar lo mejor para mi Señor Jesucristo. ¿Se entiende? En integridad, en puntualidad, en servicio, en pasión por las cosas del Señor. Porque a lo mejor aquí en este mundo no valoramos esas cosas. Pero ¿saben? Todos nuestros actos son escritos en el libro de las memorias del Señor. Para que cada uno reciba según haya hecho estando aquí en la tierra. Las obras que nosotros hacemos son vistas por el Señor. Por eso estamos a tiempo. Por eso es que Él dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3, dice, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Está diciendo, cada mañana nos da una oportunidad nueva para hacer algo nuevo, para darle excelencia al Señor. Todo lo contrario a la excelencia es la mediocridad, el medio pelo, como se dice. Holgazán,
flojo, descuidado, inconstante, vago. ¿Por qué no lee la Biblia? Es que me cansa, me da sueño, no la entiendo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, si hace un pequeño ejercicio para vivir digno de ese llamamiento, agarre su cuadernito personal y escriba áreas de mi vida que quiero darle excelencia al Señor. Y si no se puede levantar temprano para poder cumplir con lo que dice el Salmo, temprano yo te buscaré, diga, Señor, necesito empezar a levantarme temprano para buscar tu rostro. Y haga la lista. Porque saben, eso no lo va a hacer el Espíritu Santo. Yo estoy esperando que el Espíritu Santo venga y me ayude a levantarme temprano. No, eso es tarea tuya, te va a decir el Señor. Y así en cada cosa que nosotros emprendemos. Porque dice la Biblia que sea de hecho o de palabra, cualquier cosa que hagamos, la hagamos como para la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué otra cosa encontramos aquí? ¿Vamos bien? Que todas las personas que Dios ha llamado son llamados a ser de Jesucristo. O sea, tenemos un dueño. Tenemos un dueño. Esto es pertenencia. Tenemos un dueño. Diga conmigo, yo no soy mío. Vamos, dígalo, yo no soy mío. Tengo un dueño. ¿Tenés un dueño? Amén. ¿Alguna vez perdió algo valioso usted? Hoy se pierde o nos roban los celulares y cosas, ¿no? Qué valor, ¿no? Y nos ponemos, y cuando perdemos algo. Así como nosotros buscamos, ¿sí? La palabra nos enseña a través de parábolas que cuando se pierde una oveja del pastor, él deja las 99 y va a buscarlas a la única que está perdida. O el que pierde una moneda como una dracma, no para barriendo la casa y trae luz hasta encontrarla. ¿Saben qué significa eso? Que ninguno de los que somos del reino de Jesucristo nos vamos a perder, porque Él nos va a buscar, porque somos posesión suya. Amén. Veamos lo que dice la palabra en Romanos 1:6. Romanos 1:6. A ver quién dice texto. ¿Y qué dice en Romanos? El que lo lea. ¿Qué dice Romanos 1:6? Llamados a ser de Jesucristo. Por lo general los niños dicen, ¿de quién sos vos? Esperando que le responda de River, o de Boca, o de San Martín, o de Atlético, o de Macri, o de Cristina, o ¿de quién sos vos? Pues como si fuera que yo soy de alguien. ¿Saben de quiénes somos? Lo único que podemos ser de alguien es de alguien que me pagó y me compró. Boca a mí no me compró, no me pagó, ¿sí? Ni San Martín, ni un movimiento político, ni nadie. ¿Quién me pagó? ¿Quién es mi dueño? El que pagó. ¿Con qué pagó? Con su propia vida. Así que somos llamados a ser de Jesucristo. Pablo dice en su carta a los Corintios, ya no somos nuestros, somos comprados por sangre. Cristo pagó un precio por nosotros. Así que imagínense, esto es llamamiento. Porque dice, ¿somos llamados a qué? ¿Y somos llamados a ser evangelistas? ¿O somos llamados a ser evangélicos ahora? Hermanos, ¿entienden lo que la Biblia dice? ¿Para qué fuimos llamados? Primero, procedencia. ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Segundo, motivos. Para tener comunión con Cristo en su reino y en su gloria. Tercero, para ser de Él. Y déjeme decirle que así como una gallina protege a sus polluelos, sáquenle un pollito a una gallina. A ver si puede. La va a atacar. Así nos guarda y nos anhela celosamente nuestro Señor. Por esa razón vemos que tenemos quién es nuestro protector, nuestro dueño. Vamos a ir más adelante, más rápido, ¿sí? ¿Un cambio de qué? Una calidad de vida diferente.
Fuimos llamados ¿a qué? A ser santos. Romanos 1:7. ¿Quién tiene Romanos recién? Romanos 1:7. ¿Qué dice? Amén, llamados a ser santos. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice exactamente lo mismo. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que cualquiera que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué fuimos llamados a ser? Santos, no de los santos, ¿no? Santos. Fuimos llamados a ser santos. Y esa palabra habla de apartados, consagrados, apartados del pecado, consagrados para el servicio del Señor. Ese llamamiento a ser santos está hablando también de un cambio de calidad de vida. Porque, ¿qué le parecería a ustedes si yo de pronto me enciendo un cigarrillo acá y le estoy hablando de la palabra con un cigarrillo y con una botella de whisky acá? ¿Cómo es el tema? Algo no encaja, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, llamados a ser santos significa que batallemos con rigor, con dureza, con sufrimiento, con padecimiento para que se vea Cristo en nosotros. O sea, no santurrones, que son los mentirosos que tienen apariencias, pero son sepulcros blanqueados. Eso se llama hipocresía fariseica. Nos está diciendo que si caemos nos levantemos, que si pecamos confesemos nuestros pecados, que busquemos nosotros la restitución al daño y al agravio, que busquemos nosotros estar en plenitud y que mi copa esté rebosando siempre. Cuando nosotros tenemos una vida consagrada, llamadas a ser santos, vamos a buscar estar siempre en agrado a los ojos del Señor. Por lo tanto, si pecamos, sabemos que en vez de descubrir el pecado, porque dice que el que encubre el pecado no prospera, lo confesemos, nos apartemos y alcancemos la misericordia para volver otra vez a fructificar para el Señor. Bueno, también hemos entrado en un reino de paz, un lugar diferente. Nosotros estamos en un reino de paz. Es un lugar diferente al que nosotros vivíamos. 1 Corintios 7:15 y Colosenses 3:15 nos habla de que ya estamos en un reino de paz. ¿Qué significa de este reino de paz? ¿Qué significa que no vamos a tener nunca problemas? No. ¿Que nunca vamos a tener sufrimiento? No. Sino que la paz que va a gobernar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro pensamiento, dice que sobrepasa. Colosenses capítulo 3:15 y 1 Corintios 7:15. ¿Qué dice 1 Corintios? Fuerte, Daniel. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Él nos llamó ¿a qué? A paz, diferente estilo de vida. Nosotros fuimos llamados a un lugar diferente. Nuestra posición es paz en Dios. Colosenses 3:15, ¿quién tiene? Sí. Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Amén. Gálatas 5:13 y otro Efesios 1:18. ¿A qué más también nos llamó el Señor? A libertad. Ya no estamos a esclavitud, estamos llamados a ser libres. Gálatas 5:13. ¿Quién lo tiene? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuimos llamados a libertad, pero no usen de esa libertad para darle lugar a los apetitos de la carne. ¿Se entiende, no? Como ya el Señor me perdonó de todos mis pecados, ya no me inculpa de pecado, entonces no importa, le demos nomás. No, justamente así piensa alguien que no es regenerado.
¿sí? Pero fuimos llamados a libertad. ¿A qué más? A esperanza fuimos llamados. Efesios 1:18. ¿Quién lo tiene? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó. Nos ha llamado a una esperanza. Efesios 4:4. 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué espera usted, hermano? ¿Cuál es tu esperanza? Y yo espero un auto, 0 kilómetros. Y yo, yo espero casarme, tener hijos. Qué lindo. Si empezamos a preguntar cuál es tu esperanza, tendríamos todos esperanzas distintas, pero ¿cuál es la esperanza? La esperanza que fuimos llamados, unánimes, todos en la misma esperanza. Es su regreso, es estar con Él, es ser transformados a su gloria, es dejar este cuerpo contaminado todavía por el pecado y recibir un cuerpo glorificado como el de Él. Esa es la esperanza. Fuimos llamados a esto también. Es un lugar, una posición diferente. Es una esperanza, un estado de vida diferente, ¿sí? Por eso nosotros vemos que este llamado es un llamamiento especial. Pero también fuimos llamados a santidad, según 1 Tesalonicenses 4:7. Fuimos llamados al sufrimiento paciente, como dice Pedro, 1 Pedro 2:20 y 21. Fuimos llamados a padecer también, ¿sabían? ¿O ustedes quieren cosas lindas nada más? ¿Qué le decía Job a su esposa? ¿Ustedes quieren solamente lo bueno y no lo malo? Fíjense, fuimos llamados a santidad. 1 Tesalonicenses 4:7. También fuimos llamados a un sufrimiento paciente. O sea que vamos a padecer por causa de Cristo. Habrá que sufrir por causa de Cristo, ¿sí? Algunos perdieron familias, amistades por causa de Cristo, trabajos por causa de Cristo, pero mucho más, perdieron la vida por causa de Cristo. Pero también, según 1 Tesalonicenses 6:12, no, a ver, tengo anotado mal acá. Perdón, sí, esa es 4:7. Bueno, también fuimos llamados a vida eterna, o sea que todo este tipo de llamamiento nos habla de un estilo de vida, de en un lugar diferente, fuimos llamados para eso. Y por último encontramos el tipo de llamado. ¿Por qué este llamado es diferente? ¿Por qué este llamado es mejor que cualquier otro llamado? Principalmente porque el llamado, ¿quién dijimos que es el que llama? Dios es el que llama. Por lo tanto, ese llamado es un llamado que viene con un aroma y un tilde de realeza. Es un llamado real. ¿Por qué? Porque me llama el Rey. Me llama el Rey de Reyes. Él nos llamó a nosotros. Por eso que el solo hecho de ser llamados del reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de Jesucristo, vemos nosotros que es un llamamiento que garantiza una convocatoria real. Este llamamiento lo hizo Jesucristo a nosotros. ¿Cuál sería la definición entonces de este llamamiento? Porque si tendríamos que ver algunas de las cosas por las cuales fuimos llamados, ¿realmente es un beneficio o no? ¿No se sienten privilegiados? Recordemos cómo estábamos antes de tener un llamamiento así. Vamos a Efesios, capítulo 2. ¿Cómo estábamos antes de ser llamados? Efesios capítulo 2, dice el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué hacíamos en ese tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sabe lo que es seguir la corriente de este mundo? Si el mundo dice por allá, y allí íbamos todos.
Si el mundo dice por allá, y para allá íbamos todos. Si el mundo dice que hay que hacer esto, hacíamos todo, hacíamos lo que el mundo quería, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los padecimientos, y éramos pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 11. ¿Cómo más estábamos antes de este llamamiento? Dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais ¿cómo? ¿Le gustaría volver a estar sin Cristo? Sin Cristo, ¿qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Sabe que Israel no es el terrenal sino el espiritual? Nosotros pertenecemos a una nación santa. Tenemos una ciudadanía celestial. ¿Qué más? Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Le gustaría no tener ninguna de las promesas de nuevo? No. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos antes. Entonces, el llamamiento que Dios hace a nuestras vidas es glorioso. Si tuviéramos que dar una definición, sería, según Grudem, el llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio. Ese es el medio, escuchamos el mensaje de alguien que nos predicó, en el que convoca a las personas a que acudan a Él de manera tal que respondan en fe salvadora. Eso sería como una definición. Por eso es que es tan importante orar para que Dios abra las puertas para la evangelización. Es tan importante orar para que Dios le conceda arrepentimiento y fe para creer a los incrédulos. Oremos por nuestros hijos, por nuestra familia, oremos por las personas a quienes amamos y aún rechazan el Evangelio. Oremos porque se salvarán, vivirán ellos. Señor, tú lo sabes, pero yo voy a predicar y voy a clamar a ellos también. Rápidamente veamos los elementos del llamamiento del Evangelio. Todos sabemos que tenemos que hablar de Cristo. Nosotros no sabemos quiénes van a responder, pero sí sabemos que Dios hace la obra. Veamos un ejemplo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles 16. Y vamos a ver el ejemplo de una mujer llamada Lidia. Hechos 16, 13 y 14. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea que iban mujeres a reunirse a orar. ¿Sí? Una reunión más de oración. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, pero no le conocía, ¿no? Adoraba a Dios, había ido a una reunión de oración, dice, estaba oyendo. ¿Quién estaba predicando? Pablo. Ella estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Hay otra versión que dice para que respondiese a lo que Pablo decía. ¿Cuál fue el resultado? Ella fue bautizada, se convirtió. De costumbre iba a una reunión de oración y adoraba a Dios, pero no era salva todavía. Pero oyendo la palabra, dice que Dios le abrió el corazón para que ella estuviera atenta, para decir que ese es el momento. Ahora, eso es importante destacar, que el llamamiento externo es un llamamiento general,
porque Dios no le abrió el corazón a todas las que estaban allí, sino que a Lidia le abrió el corazón. O sea, el llamamiento general es un llamamiento que se le da a toda persona que escucha el Evangelio. Pero el llamamiento interno es un llamamiento irresistible, es eficaz. Es un llamamiento en el cual genera una necesidad de buscar al Señor. ¿Vivirán esos huesos secos? Señor, tú lo sabes. Bueno, di la palabra. Y apenas dije la palabra, hubo un terremoto. Y un ruido. Y empezaron a juntarse huesos con huesos. Y allí estaba. Lo que hace el Señor. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los elementos del llamado a la evangelización o del Evangelio? La predicación humana, o sea que nosotros predicamos el Evangelio, deben tener por lo menos 3 elementos importantes. Claro es entender que la Biblia nos enseña que para que alguien responda al Evangelio bíblico, por lo menos 3 elementos tienen que tener. Número 1, todos los seres humanos son pecadores. Romanos 3:23, todos los seres humanos son pecadores. Número 2, que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. O sea, si todos son pecadores, todos merecen la paga del pecado, la pena máxima, la muerte eterna. Y estamos en problema ahí, ¿no? Pero número 3, Jesucristo murió para pagar el castigo de nuestros pecados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay un evangelio diferente a este. No es evangelio decir, Dios sabe de tu pobreza y Él quiere hacerte rico, quiere hacerte millonario. Por eso Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. ¿Se predica eso hoy en día, sí o no? Se predica en abundancia. ¿Eso salva? No salva a nadie. No hay ningún tipo de evangelio que salve si no es el que la Biblia enseña. Que todos son pecadores y que todos merecen la muerte eterna porque la paga del pecado es la muerte. Pero la solución es que tú no mueres. Cristo Jesús murió para pagar tus pecados en la cruz del Calvario. Así que debemos tener nosotros bien en claro cuál es el evangelio que vamos a predicar, porque yo puedo hablarle y hablarle y hablarle, decirle tus problemas se van a terminar, tus miedos van a desaparecer, tus fobias van a terminar, tu enfermedad se va a terminar. Y hermanos, suena bonito para el oído del oyente, pero no es eso el evangelio. El evangelio es apuntar al principal problema. Esa persona está muerta en delitos y pecados. No necesita un muerto dinero, no necesita un muerto un poco más de salud o que se le pase el dolor o que se le una a la familia. Un muerto necesita vida. Y Jesús es el que porta la vida, en Él estaba la vida, dice la palabra. Por lo tanto, debemos nosotros tener una explicación clara, contundente, comprensiva de lo que es la salvación. ¿Quiere predicar el Evangelio? Debe entender el Evangelio. Debe saber qué es el Evangelio para entonces predicar. Número 1 es una explicación de los hechos concernientes a la evangelización, ¿sí? Número 2 es una invitación a responder a Cristo en forma personal. ¿De qué forma? Con arrepentimiento y con fe. ¿Por qué es una invitación a responder? Porque el que llama debe ser atendido. Dios llama, el pecador debe responder. Dios llama y no Dios responde. Dios llama, alguien responde. ¿Quiénes responden? Los que fueron llamados para salvación. ¿Quiénes no van a responder? Lo que Dios pasó por alto de la elección eterna. Pero vemos nosotros de que hay un llamamiento y hay una invitación de parte del Señor. Antes quizás nosotros decíamos, invítale a Jesús a tu corazón. No está mal decir que lo invite a Jesús. El problema está, ¿para qué lo invita? Porque muchos lo invitan por eso,
para que seas sano, para que seas libre, para que se te vayan los demonios, para que tengas dinero, para que tengas libertad, para que tengas lo que sea. No, es para que tus pecados te sean perdonados, para que seas justificado. Bueno, Jesús dijo en Mateo 11, del 28 al 30, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. O sea, Jesús está diciendo, vengan. ¿Quién quiere venir? El que quiera venir, venga. Lo mismo dice Apocalipsis, haciendo referencia a la respuesta de un llamamiento. Apocalipsis 22, 17 dice, todo aquel que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Porque el Evangelio, ¿qué es, hermano? Es un ofrecimiento. Y por medio de ese ofrecimiento Dios está llamando al pecador a obedecer. Debemos nosotros enseñar que es un llamamiento. Por eso dice Juan capítulo 1. ¿Te acuerdas de este texto? Juan capítulo 1. Dice el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, otra vez, ¿quiénes son los que reciben? A quienes se les ofrece y aceptan ese recibimiento. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Evangelio es un ofrecimiento. Debemos invitar a esa persona a responder afirmativamente. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a decir, no, gracias, yo no quiero, yo no necesito. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a tratar de manipular su emoción para que crea? No, porque el que rechaza, Jesús dijo, ya ha sido condenado. ¿Se entiende? El que responde afirmativamente recibe la bendición. Y número 3, hay una promesa de perdón y vida eterna. Una promesa de perdón y vida eterna. Jesús es el que prometió claramente diciendo que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es su palabra la que nos dice en Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hechos 3:19. Esto es lo que nos hace a nosotros recibir esta promesa, ese regalo al recibir y al aceptar esta invitación de rendirme a Jesucristo. Y concluimos la clase de hoy en el tercer punto, la importancia del llamamiento. ¿Repasamos rápidamente? ¿Sí? Dijimos entonces que el llamamiento es de Dios, Él es el que llama y los que responden son su pueblo escogido. Basándonos en Ezequiel 37, nosotros no sabemos si vivirán, Dios es el que lo sabe. Por la única forma que van a recibir vida es por medio de la predicación del Evangelio. Es el llamamiento eficaz en el cual hay un llamamiento interior, desde adentro hacia afuera. Y hemos visto nosotros esto, la procedencia, de dónde hacia dónde. Hemos visto los motivos para estar unidos a Cristo, en comunión con Él, en su reino y en su gloria. También hemos sido llamados a ser de Cristo, pertenencia. Hemos sido llamados a una calidad de vida porque hemos sido llamados a ser santos, a vivir en paz, a tener esperanza, a ser libres, a padecer por Cristo, a ser consolados por el Señor. Hemos sido llamados a un lugar diferente. Nuestra vida tiene una identidad, un reino de la luz de Jesucristo. Y por supuesto es un llamado de carácter real. Es el Rey el que nos llama, no cualquier persona.
Y los elementos del llamamiento por medio de la evangelización es conocer qué es el Evangelio para poder eficazmente ser utilizado por el Señor. Ahora, ¿cómo llama el Señor? ¿Por qué es tan importante el Evangelio? ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Podremos saber de qué forma lo hace? No hay duda de que la palabra nos insta a nosotros de que sí es necesario, es muy importante que haya llamamiento. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Dice el versículo 10 en adelante, Romanos 10, 10 en adelante. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. La importancia de la predicación del Evangelio es grande. Todos hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Pero la doctrina del llamamiento del Evangelio es importante porque si no hubiese llamamiento del Evangelio, ¿quién podrá ser salvo? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? No hubiéramos creído nosotros. ¿Y cómo creerán si no predicamos nosotros? Así que el llamamiento del Evangelio es importante también porque en medio de él Dios se dirige a nosotros. Por medio del Evangelio, Dios está hablando. Eso es maravilloso. Mientras usted habla del Evangelio de Jesucristo, Dios está hablando y su palabra es viva, es eficaz. Por eso es que el llamamiento es eficaz si usamos la palabra. Es poderosa. Dios habla por medio nuestro. Él se dirige a través de nuestra palabra en toda plenitud de su poder a la humanidad. Él no hace algo automático en el sentido mecanicista como robot, sino que Él busca una respuesta de nosotros. Él busca que respondamos afirmativamente al Señor. Pero ¿cómo lo haremos? Hemos visto nosotros que para que un muerto responda debe ser resucitado. Eso vamos a ver la clase que viene, que es la regeneración. Pero saben, hermanos, si nosotros nos preguntásemos cómo Dios salva, deberíamos ver esta sencilla explicación que da Wayne Grudem. Él dirige el llamamiento del Evangelio primeramente al intelecto, a nuestro intelecto. Es la primera barrera que tienen que perforar. Y luego que llama y entra en nuestro intelecto, también toma lugar en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Y habla a nuestro intelecto explicando los hechos de la salvación de su palabra. No sé si alguna vez a ustedes le pasó que cuando entienden algo se le empiezan a abrir los ojos así. Nosotros decimos, le cayó la ficha, decimos, ¿no? Eso viene de que ahora ya no hay ficha, pero cuando íbamos a los videojuegos, a esas cosas, uno ponía la ficha y le empezaba a funcionar el juego, ¿no es cierto? Le cayó la ficha, decía. Bueno, cuando nosotros empezamos a entender algo, pareciera que los ojos se nos desorbiten y empezaba hasta una sonrisa. Así, lo entiendo, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo de Dios alumbra el entendimiento. La luz de Cristo empieza a resplandecer y empiezo a comprender. ¡Claro! Por eso estaba así, por eso soy así.
empezamos a entender porque el Señor habla a nuestro intelecto explicando los hechos de nuestra salvación en su palabra. Y también le habla a nuestras emociones dirigiéndonos a una sentida invitación en la cual queremos nosotros responder afirmativamente. Ve que no somos robots, sino que Él, su palabra empieza a obrar en nosotros de tal modo que decimos, lo entiendo, claro que lo creo, quiero Señor, quiero. Y entonces Él habla a nuestra voluntad pidiéndonos que oigamos su invitación y que respondamos voluntariamente, espontáneamente, en arrepentimiento y como una muestra de fe que decidimos en verdad de todo corazón volvernos de nuestros pecados y recibir la gracia del Señor Jesucristo como Salvador en nuestras vidas y descansar en nuestros corazones en la seguridad de la salvación eterna que nos da. Amén. Es hermoso, porque Dios no obliga, Dios hace su obra. Y usted dice, ¿todo eso pasó cuando yo prediqué? Nosotros somos una voz, simplemente una voz, pero el poder y la autoridad la hace el Señor. Señor, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Cuál es la respuesta? Tú lo sabes, Señor. Bueno, profetiza, di la palabra, decile a los huesos secos, oíd la palabra de Jehová y vivirán. Esa es la forma y esa es la manera en que nosotros fuimos salvos. Así hemos respondido al Señor. Ahora nosotros estamos en ese proceso de la santificación progresiva y claro, no es fácil, cuesta, ¿no es cierto? Pero saben, hermanos, si ya hemos respondido a la salvación, quédense tranquilos que nos vamos a ver en la gloria. Amén. ¿Alguno de ustedes se acuerda el día de ese llamamiento? ¿Se acuerda? Qué hermoso, ¿no? ¿Se acuerda qué pasó? Algo pasó, es como que se te metió algo dentro y que empezó a cambiar. Bueno, es la vida nueva de Cristo. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén.